Hola, muy buenas tardes, Fernanda. Bien, vamos a empezar la clase. Ya le leí el comentario en el chat. Por favor, le sugiero que arregle su micrófono. Recuerde que debe participar en clase. Bien, continuamos ahora. El tema de hoy es el propósito del autor. ¿En qué se basa lo que es el propósito del autor al realizar un texto, a escribir un texto? Simplemente que la razón principal en la cual escribe es poder indicar lo que es la intención y lo que es la motivación que tiene el autor a poder conformar y poder desarrollar también lo que son las capacidades mediante lo que es la observación, la interpretación y también mediante lo que es el análisis. Cuando se obtiene lo que es la comprensión de texto, simplemente va a dar a reconocer que el autor ha querido comunicar a través de lo que escribe. También una manera de poder interpretar lo que es el texto es poder argumentar acerca de la información que está leyendo, de lo que está comunicando y también poder proponer lo que son soluciones o hipótesis que son necesariamente para poder comprender lo que el texto dice, lo que el texto menciona y lo que el texto quiere dar a entender, o simplemente que el actor identifique lo que es el propósito o intención que tiene el autor y que lo motivó a poder escribir cada texto, pues, ¿no? Ahora, recordemos que cuando se lee un texto, se indican lo que son las siguientes preguntas. Cada persona o cada ser humano se las puede mencionar. ¿Qué quiere decirme el autor en el texto? ¿Qué quiere que yo haga al terminar de leer su texto? ¿Qué quiere hacerme pensar o sentir? ¿Qué quiere influir en el comportamiento o en el de otras personas? Todas estas preguntas se las interrelacionan mediante lo que es la lectura de un texto, en la cual todas estas preguntas ustedes van a poder identificar ya al momento de poder leer cada texto que ustedes leen, en la cual el primer propósito del autor es querer informar. Al querer informar, este primer propósito que tiene el autor es que como propósito de querer informar, en algunos autores, además de querer informar, también tienen otras intenciones, como a propósito simplemente en que se pueda basar en el razonamiento, en el apoyo de diversas argumentaciones principales en base a los hechos, y su lenguaje tiene que ser objetivo principalmente, en la cual el propósito del autor es simplemente poder persuadir, poder convencer en que su propio punto de vista sea probablemente se utilice en menos hechos o en menos inferencias o en menos opiniones, en la cual se mantiene lo que es un lenguaje más objetivo. Ahora, al momento de querer procesar en base a ciertas fuentes que solamente tienen lo que es la información objetiva, por ejemplo, los libros del texto, no obstante esto, frecuentemente también se pueden encontrar lo que es la mayoría de textos en las cuales se pueden reflejar lo que son las diferentes opiniones que tiene cada autor. Ahora, dado así los ejemplos que tiene el querer informar, este primer propósito de querer informar es que un ejemplo de ellos están las noticias, están los artículos científicos, están informes sobre experimentos, reportajes y otros. Todos estos ejemplos son medios para poder transmitir algún tipo de conocimiento. Recuerde, informar es enterar o dar una noticia de algo. Para informar, los autores escriben de la siguiente manera. Aquí hay un ejemplo que relata el querer informar sobre las plantas, en la cual indica que son seres vivos del reino vegetal. Existen unas 260.000 especies conocidas, se adaptan a distintos ambientes, desde desiertos hasta zonas heladas, viven en la tierra y en el agua. Las plantas cuentan con tres partes principales: raíz, tallo y hoja. Esa es una información que está dando utilizando este propósito de querer informar. Recuerde, al informar relativamente está informando de algo, ya sea de alguna noticia, de algún artículo, ya sea de informes, de reportajes o otros. En este propósito de informar simplemente es poder transmitir lo que es el conocimiento que tiene el autor hacia las demás sociedades, pues no, hacia las demás personas. El otro propósito es poder instruir, recrear o entretener.
En base a esta es una buena parte en donde cuando ustedes van a poder leer, van a poder contribuir a lo que es la educación, a poder instruirse, a poder aprender mediante lo que son diversas fuentes de aprendizaje, que es el libro de texto que ustedes están leyendo, donde la mayoría de los textos son evaluados dos veces. Primero, por la editorial que publica el texto y después también son evaluados por los docentes. Nosotros al momento de poder relacionar cualquier texto con ustedes, primeramente uno tiene que leerlo, tiene que identificarlo, qué más dice, qué más conlleva. Eso es lo que indica este propósito de poder instruir, de poder recrear, de poder entretener también, donde también se debe evaluar la confidencialidad que tiene la fuente de este texto, es decir, la seriedad del autor, la fecha de la publicación, la bibliografía en la que se apoya el autor para poder desarrollar cualquier tipo de texto, ¿no? Dentro de los materiales de instrucción entre estos libros de texto deben de, primeramente, estar actualizados. Segundo, deben de ser claros y precisos. El tres, debe utilizar un lenguaje objetivo. Cuatro, presentar lo que es la información principalmente con hechos. Al identificar todos estos puntos en un texto, en una lectura, usted va a poder verificar que este texto sí viene de ser evaluado, ya viene a ser ya más confidente relativamente. Los ejemplos basarse en este propósito están cuentos, novelas, historias, cartas de viaje, anécdotas. Estas son un medio de que en los autores les permite presentan lo que son hechos fantasiosos o de la vida real para poder recrear al lector específicamente. Recuerde que recrear es divertir o alegrar. Para recrear, los autores escriben de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de la gallina de los huevos de oro. Este es un momento en el que el autor mantiene lo que es el propósito de poder instruir, recrear o entretener mediante este cuento, pues, ¿no? Ahora, al momento de usted leer este cuento, usted va a poder recrear o poder entretener en su momento, pues, ¿no? Ahora, tenemos lo que es el otro propósito, que es el de persuadir. Al momento de utilizar el autor este propósito de poder persuadir, simplemente es una parte en la cual ustedes van a poder leer lo que está escrito, donde ustedes al momento de leer se van a poder convencer de algo de lo que están leyendo en cada texto, que puede ser persuasivo, en la cual contiene ya hechos ya en común, donde ustedes ya utilicen lo que son las inferencias, las opiniones, manteniendo lo que es un lenguaje más o subjetivo de los textos llamados informativo también. Un momento, Fernanda, por favor. Ya, muy bien, Fernanda, seguimos. Al momento de el autor utilizar este propósito de persuadir, simplemente ya el lector va a utilizar ya de lo que es la lectura crítica. ¿Por qué? Porque ya va a poder distinguir cada texto, ya va a poder identificar cada propósito que tiene el autor al momento de poder desarrollar cada texto, ya va a poder percibir qué es lo que quiere expresar el autor, qué es lo que quiere dar a entender al lector lo que él está informando en cada texto, pues, ¿no? Los ejemplos están relacionados de la siguiente manera, como discursos, anuncios en prensa escrita o en televisión, las cartas y otros más ejemplos, en el cual todos estos ejemplos son un medio para poder convencer al lector para que se acepte una idea relativamente. Por ejemplo, recuerde que convencer o persuadir es poder motivar a alguien con razones para hacer algo o poder cambiar de forma de pensar para poder convencer. Los autores escriben de la siguiente manera.
Indica, lávate las manos antes de comer. Es una acción que está realizando, es un anuncio que está realizando, es un propósito que está indicando el autor en poder convencer a la persona que se lave las manos, como aquí está un ejemplo, pues, ¿no? Bien, esta clase del día de hoy simplemente se basa en los propósitos que tiene cada autor al momento de escribir, de poder transmitir sus ideas en un texto o en una lectura, como lo pueden identificar cada uno de ustedes. La única razón principal en que el autor escribe y puede dar a desarrollar todas sus ideas mediante un texto es con la única intención de poder motivar, de poder desarrollar las capacidades mediante la observación, mediante la interpretación, mediante el análisis que tiene cada lector. Utilizando todos estos propósitos como el de informar, ustedes van a poder identificar cuando es un texto informativo, cuando es un texto de entretener, de recrear, de instruirse, en el cual ustedes ya tienen lo que son los cuentos, las novelas, las historias, las cartas, los viajes, las anécdotas. También al momento de poder identificar lo que el autor indica como el propósito de persuadir, ustedes ya van a mantener ya una lectura ya más crítica. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder identificar y distinguir qué es lo que está proyectando el autor al momento de escribir este texto, pues, ¿no? Bien, aquí hay una actividad Fernanda en mi chat me va a ir respondiendo de acuerdo a la imagen que está observando. Dice, identificar el propósito del autor de la siguiente imagen. ¿Cuál es el propósito que está desarrollando el autor en esta imagen? Indica reparación del calzado, cambio de suelas, cambio de tapitas, remiendo de roturas, horario de atención de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a sábado, calidad y rapidez. Es lo que van a responder. Dice, ¿qué ven en el cartel? Un zapatero dice que repara calzados. ¿Cuál sería? Está arreglando un zapato. Ya. Dice, ¿qué dice el cartel? Dice unas horas o también dice calidad y rapidez. Esta es la respuesta que me dio. Vamos a, ya. ¿Cuál es la segunda respuesta? Me dice que calidad y rapidez. Ya, muy bien. Vamos a calidad, calidad y rapidez. Muy bien, esa es la segunda respuesta. Ahora, ¿qué nos quiere decir el cartel? Anuncia que un zapatero arregla zapatos. ¿En qué barrio hace el trabajo? ¿Cómo dice que hace su trabajo? O con calidad y rapidez. La primera. La primera dice, anuncia que un zapatero arregla zapatos. Recordemos que la imagen indica reparación del calzado, cambio de suelas, cambio de tapitas, remiendo de roturas, el horario y por último dice calidez y rapidez. ¿Qué nos quiere decir el cartel? Anunciar que un zapatero arregla zapatos, en qué horario hace su trabajo o cómo dice que hace su trabajo con calidez y rapidez. Usted me indica que es la opción número uno, pues, ¿no? Ahora yo le pregunto a usted. ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Qué quiere dar a entender el autor? Un propósito de informar, un propósito de, este, de instruir o propósito estamos hablando de persuadir, un propósito de informar, instruir, recrear o entretener, o por último tenemos persuadir. ¿Cuál usted cree que está utilizando el autor en esta imagen?
A ver, Fernanda. ¿Cuál es el propósito que está utilizando el autor al momento de desarrollar esta imagen? Le vuelvo a indicar el propósito de informar, el propósito de instruir, recrear o entretener, o el propósito de persuadir. ¿Cuál sería que está aplicando aquí el autor? Es el de informar. Muy bien. Está informando relativamente que es un puesto de reparación del calzado donde cambian suelas, cambian tapitas, remiendan rupturas, el horario y también está informando que es calidad y rapidez. Muy bien, Fernanda. Esta es la actividad que usted tiene que subir. Además, hay otra actividad adicional que también tiene que realizarla y subirla a la plataforma. Recuerden observar bien la actividad que está indicada en plataforma. En la anterior, cuando eran las lecturas, ustedes en las dos últimas actividades tenían que identificar las palabras desconocidas y las hablamos, Fernanda, en ese día. Hasta le ayudé a señalar las palabras desconocidas, donde usted tenía que buscar los significados y no están realizadas. Por eso no tiene calificación, no tienen la calificación de 9 o de 10. Ya, por eso les indico, observen cuál mismo es la actividad, darse cuenta cuál mismo es la actividad que se les está pidiendo en plataforma, pues, ¿no? Bien, hoy solamente tienen esta actividad, además de esta actividad, tienen otra actividad que ustedes deben identificar cuáles son los propósitos que el autor utiliza al momento de realizar un texto, al momento de poder desarrollar un texto. Usted ya sabe los propósitos, pues no. El primer propósito es el de informar, el segundo sería el de instruir, recrear o entretener, y el tercero sería persuadir. Ese sería los tipos de propósito que utiliza el autor al momento de querer desarrollar un texto, pues no. Eso debe tenerlo bien presente y cada uno, el de informar, están las noticias, los artículos, los científicos, informes sobre los experimentos, reportajes. En lo que es instruir, recrear y entretener están los cuentos, las novelas, las historias, las cartas, las anécdotas y otros más ejemplos. También en lo que es persuadir están los discursos, los anuncios de prensa, se ha escrito por televisión y también están las cartas. Al momento de que leer lo que sea una imagen, ya sea de información, ya sea de instruirse o ya sea de persuadir, ustedes van a identificar cuál es el propósito que tiene el autor al momento de desarrollar cualquier tipo de texto, pues, ¿no? Bien, Fernanda, ¿tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Por favor, me indica en plataforma. No, todo claro. Muy bien, Fernanda. Nos vemos en la próxima clase. Recuerde que esta es la actividad que tiene que subir a plataforma con la otra actividad adicional. Son dos actividades, dos. Bien, Fernanda, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por conectarse.